Si necesitas aprender a resolver este tipo de ejercicios de manera sencilla, mira el siguiente video. En el video de esta semana haremos un análisis de la propiedad de base con exponente 0, que algebraicamente se la representa así: a a la 0 igual 1. El criterio de esta propiedad detalla: toda base con exponente 0 es igual a 1. Para la revisión de esta propiedad nos apoyaremos en la división con ejercicios muy básicos, que poco a poco ampliaremos su complejidad para analizar esta propiedad. Tenemos el primer planteamiento, 5 elevado a la 0. En este planteamiento 5 sería a y evidentemente está elevado a la 0. 5 es la base y su exponente es 0. Por lo tanto, al aplicar la propiedad nos quedaría 1. Es importante también destacar qué significa ese 0. Ese 0 también significa que lo que hemos dividido anteriormente ha sido dos expresiones iguales. Es decir, que el 1 queda porque he dividido 5 para 5. Estamos utilizando lo que es la línea de fracción para expresar la división. Esto es lo más importante que tenemos que tener en cuenta o en consideración en esta propiedad de base con exponente 0. Ese 0 implica que hemos dividido dos expresiones iguales. En el siguiente planteamiento tenemos 3 a la 0. Al aplicar la propiedad, evidentemente su respuesta es 1. Pero lo más importante es interpretar ese 0, es decir, hemos dividido 3 para 3, por eso ha quedado 1. Por ello se sobreentiende que todo lo que está elevado a la 0 queda 1. Ahora plantearemos un ejemplo cambiando la naturaleza de la base. Vamos a ubicar una letra, x elevado a la 0. Consecuentemente, al aplicar la propiedad, quedaría 1. ¿Pero qué implica ese 0? Lo mismo que en los casos anteriores. Se ha dividido dos expresiones iguales, es decir, x dividido para x. En otro planteamiento tenemos b al cubo, todo eso elevado a la 0. Aplicando esta propiedad de base 0, pues la base sería b al cubo y evidentemente está elevado a la 0, por lo tanto la respuesta es 1. Como lo hemos revisado en los casos anteriores, eso implica que hemos dividido b al cubo para b al cubo. Es lo más importante de esta propiedad, tener en cuenta que ese 1 se lo obtiene al dividir dos expresiones iguales y que eso es lo que ayuda a entender esta propiedad. En otro planteamiento tenemos raíz cuadrada de x más 2. Hemos cambiado la naturaleza de la base para poder ampliar esta propiedad. Todo eso está elevado a la 0, pues entonces la base sería la raíz cuadrada de x más 2. Aplicando la propiedad, evidentemente nos quedaría como respuesta 1. Tenemos que considerar que ese 1 queda porque hemos dividido dos expresiones semejantes, es decir, raíz cuadrada de x más 2 sobre raíz cuadrada de x más 2. Esto es muy importante al momento de resolver ejercicios de mayor complejidad. Poder interpretar expresiones semejantes que nos han quedado en el numerador y en el denominador para poder ubicar ese 1 cuando el 0 no aparezca. En otro planteamiento tenemos 3m por n. Tenemos un monomio que está formado por su coeficiente, que es 3, y dos letras, m y n. Todos ellos están elevados a la 0, por lo tanto, al aplicar la propiedad de base con exponente 0, nos queda como respuesta 1. De igual manera, tenemos que reflexionar que ese 0 indica que hemos dividido esa expresión para ella misma, es decir, 3mn dividido para 3mn. Por eso queda 1. Por otro lado, tenemos 2 tercios elevado a la 0. Hemos cambiado también lo que es la base, ahora es una fracción que está elevado a la 0. Pero eso no implica que la propiedad no se aplique. Evidentemente su respuesta es 1. Asimismo, tenemos que reflexionar y analizar que ese 2 tercios ha sido dividido para otro 2 tercios. Por eso es que queda 1. Ampliando un poco más esta propiedad,
podemos plantear el siguiente ejercicio. Logaritmo en base 2 de 8, todo eso elevado a la 0. Aunque hayamos cambiado la naturaleza de la base, no implica que no podamos aplicar lo que es esta propiedad. Como toda esa base que es logaritmo en base 2 de 8 representa la base que está elevado a la 0, su respuesta es 1. No obstante, también resaltamos que eso ha implicado dividir la base para ella misma, es decir, logaritmo en base 2 de 8 dividido para logaritmo en base 2 de 8, por eso queda 1. Por otro lado, tenemos la siguiente expresión: 5 elevado a la 2 tercios más raíz cúbica de 9 por 3, eso como exponente de esa base 5. Todo eso sobre 5 elevado a la 8 doceavos más la raíz cuarta de 162 dividido para 2. En este planteamiento, que ya es de mayor complejidad, vamos a ir resolviendo paso a paso. En la parte del numerador, donde tenemos la primera base 5, podemos observar que en el 2 tercios no podemos hacer ningún procedimiento, ni simplificación, ni nada. Por lo tanto, nos vamos a enfocar en lo que está dentro del radical. Dentro del radical tenemos una multiplicación de 9 por 3. Efectuamos esa multiplicación y nos queda 27. En el denominador tenemos la base 5 que está elevado a la 8 doceavos. Podemos simplificar ese 8 doceavos sacando cuarta. La cuarta de 8 es 2 y la cuarta de 12 es 3. Por lo tanto, nos queda 2 tercios. Dentro del radical tenemos una división entre 162 con el 2. Procedemos a hacer la división. 162 dividido para 2 nos quedaría 81. Por lo tanto, hemos realizado los procesos tanto en la base 5 como también los procesos que están dentro del radical y que también forma parte del exponente de esa base. Continuando con el procedimiento en la parte superior, observamos que dentro del radical está el 27 y 27 sí tiene raíz cúbica. Tenemos que encontrar qué número multiplicado 3 veces por sí mismo me da 27, y ese número es el 3, porque 3 por 3 y por 3 es 27. Por lo tanto, la raíz cúbica de 27 es 3. Con ello nos ha quedado 2 tercios más 3. Ahora nos enfocamos en el denominador. Observamos que dentro del radical tenemos el 81 y 81 sí tiene raíz cuarta, es decir 3, porque si multiplicamos 4 veces el 3 nos va a dar 81. Por lo tanto, la raíz cuarta de 81 es 3. Y nos ha quedado en la parte del denominador 5 elevado a la 2 tercios más 3. Al hacer el análisis tanto del numerador y del denominador, podemos evidenciar que se tratan de las mismas expresiones. Por lo tanto, su respuesta es 1. Es decir, no es necesario continuar con el procedimiento de operar esa suma de una fracción con un entero. En el último planteamiento tenemos el siguiente ejercicio. Al hacer el análisis de este planteamiento, podemos observar que tenemos una base 7 con exponentes fraccionarios, tanto en el numerador como en el denominador. De igual manera, en la parte del numerador tenemos que esa base 7 se está multiplicando con un radical. Dentro de ese radical tenemos una multiplicación en la parte superior como numerador, y en el denominador tenemos al 4. En la parte del denominador tenemos el 7 como base, que está elevado a su exponente fraccionario, que es 27 novenos, y que esa base 7 se está multiplicando con un radical cuyo índice es 5, el mismo índice que tiene el radical que está en la parte del numerador. Dentro del radical tenemos una multiplicación entre 15 por 3 y todo eso dividido para 3. Procedemos a el desarrollo de este planteamiento
aplicando lo que es el criterio de cómo sumar o restar fracciones homogéneas para la base 7 que está en el numerador. Conservamos el denominador y trabajamos con los numeradores y nos queda de la siguiente manera: 28 menos 10 sobre 6. Dentro del radical, que también está en el numerador, procedemos a multiplicar el 12 por el 5, cuyo resultado es 60. Y le ubicamos el denominador que tenía esa fracción, que es el 4. Ahora nos enfocamos en el denominador y podemos observar que la base 7 tiene una fracción como exponente, 27 novenos. Pero 27 novenos se puede dividir, es decir, 27 entre 9 es 3. Por lo tanto, procedemos a hacer la división y nos quedaría 7 al cubo, es decir, ese 3 lo hemos obtenido al dividir el 27 para el 9. Dentro del radical tenemos una multiplicación y procedemos a realizarla. 15 por 3 es 45 y a ese 45 le ubicamos el denominador que tenía, que es 3. Siguiendo con el procedimiento, ahora hacemos la resta entre 28 menos 10 y nos quedaría 18. Le ubicamos el denominador, que es el 6, y procedemos a efectuar la operación que está dentro del radical. 60 entre 4 es 15, por lo tanto me queda 15 dentro del radical. En la parte inferior procedemos a realizar la operación que está dentro del radical, porque ya no se puede hacer más nada por ahora con la base 7, y dividimos 45 entre 3. 45 entre 3 nos da como resultado 15. Al hacer el análisis de esta parte del procedimiento, podemos observar que en la base 7 se puede hacer un procedimiento, es decir, podemos dividir 18 entre 6. 18 entre 6 es 3, por lo tanto el 7 quedaría elevado al cubo. Con ello, al hacer el análisis de lo que tenemos en el numerador y en el denominador, podemos establecer que nos ha quedado la misma expresión. Con ello, pues la respuesta es 1. Si te gustó el video, dale un like, suscríbete si no lo has hecho, compártelo para que otras personas puedan aprender a resolver de manera sencilla este tipo de ejercicios. Jamendo.com